todos y bienvenidos a las Crónicas del Aula 35. Yo soy uno de sus anfitriones, Daniel Hernández, y nos acompaña mi coanfitrión de la Universidad Pana Burda, Fermín Ordaz. Fermín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un saludo para todos y bienvenidos a la conversa de hoy. Claro que sí, gracias, Fermín. Hoy tenemos el placer de entrevistar a una, digamos, eminencia dentro del recinto de nuestra escuela, alguien que no necesita presentación alguna. Tanto así que hasta el momento, décadas después, yo todavía tengo la edición 1989 de su libro de estructura de datos, coescrita con el profesor Johnny Sepúlveda. Se trata de la profesora Nancy Zambrano. Bienvenida, profesora Zambrano. Es un placer y un honor tenerla invitada hoy. Hola, ¿cómo están? Bueno, realmente muy alegre de estar con ustedes porque desde un principio, en verdad, creo que es un esfuerzo increíble el que ustedes están haciendo y sobre todo aprecio mucho que sea de dos estudiantes que se graduaron, que están haciendo vida en otro lado, pero que esto implica que su corazoncito está en parte aquí. Sí, señor, nuestro corazón sigue estando allí. Y muchas gracias por su tiempo y por su disponibilidad de hablar con nosotros. Bueno, con esto voy a cederle la palabra a Fermín. Fermín. Gracias, Daniel. Sí, usualmente hacemos una introducción del invitado. En este punto, profesora, yo voy a hacer el mejor esfuerzo de presentar una versión resumida de su trayectoria, que es muy extensa. La verdad que tuve que cortar muchas cosas para poderla, digamos, meter en esta parte. Me disculpa de antemano si corté algunas cosas que no debí, pero es que había mucho que trabajar allí. Entiendo que arrancó su educación con una licenciatura en computación en la Facultad de Ciencias por el año 76. Luego hace una maestría en Ciencias de la Computación en la Facultad de Ciencias también, por allá por el 89, un doctorado en Ciencias Informáticas, en el Laboratorio de Informática de Recherche, entiendo que es en la Universidad de París. No sé si se pronuncia así, pero es que Recherche, por allá por el 95, y ha sido profesor invitado como postdoctorado en la Universidad de París por los años 2000, si entiendo correctamente. Luego tiene una carrera, bueno, estelar en la parte de docencia, profesora titular de la Facultad de Ciencias, profesora del posgrado de Ciencias de la Computación, miembro fundadora y coordinadora del Centro de Métodos Formales MEFIS y Centro de Ingeniería del Software ISIS, directora de la Escuela de Computación, miembro y coordinadora de la Comisión Curricular de la Escuela de Computación. Entendemos que ha participado en la reestructuración del pensum. Eso es una de las cosas que vamos a estar tocando. Tutora de alumnos de pregrado, de posgrado, decenas de artículos publicados en congresos, en revistas, libros, presentaciones en conferencias, decenas de proyectos de investigación. Ha participado también en la industria, en el gobierno. Por ejemplo, ha sido asesora para la presidencia, ha sido miembro de comisiones presidenciales, miembro de la Comisión Presidencial para la Planificación Petroquímica en el país, integrante del proyecto de software estratégico de la industria petrolera en PDVSA. Entendemos que sus áreas de trabajo principal tienen que ver con ingeniería de software, patrones de diseño, análisis de requerimientos, interacción humano-computador, usabilidad y experiencias de usuarios, metodologías para garantizar que el desarrollo del software tiene, digamos, las garantías de una buena usabilidad del producto y de los usuarios. Tiene distinciones a nivel nacional, tales como la Orden José María Vargas, primera clase, Universidad Central de Venezuela, en el 2004, Premio Nacional de Reconocimiento por la Trayectoria Científica y Académica, selección del mejor artículo en la Conferencia Latinoamericana de Informática, CLEI, y de nuevo, esta es la versión resumida. Y ya es kilométrica. Y ya es kilométrica, sí señora, así que bueno, felicitaciones, profesora, de verdad que tremenda carrera, tremenda impacto. Cuando estaba viendo toda esa trayectoria, se me venía a la mente esta expresión, la profesora de profesores. ¿Sabe? Porque al mismo tiempo, con todos los entrevistados que hemos tenido oportunidades de conversar,
siempre sale a colación la referencia de manera positiva de la profesora Nancy Zambrano. Muchos profesores, muchas personas le debemos, digamos, muchísimo por todas sus contribuciones y libros y todo, y la facultad en general. Entonces, bueno, un honor de verdad tenerla por acá, como dice Daniel, y muchísimas gracias. De repente podemos continuar ya y arrancar con las preguntas. Una de las cosas que nos gusta preguntar al principio es, ¿por qué la UCB y no otra universidad? Bueno, esa respuesta es fácil. Por descarte, en principio. Porque tenía que ser en Caracas, donde estaba mi familia. Tenía que ser pública, no podía ser privada. Y ya allí, al quitar incluso universidad como los Andes, tenía la central, que además era de todas la más prestigiosa, siempre lo ha sido. Y eso hizo que fuera pues a la central. Tremenda anécdota esa, profesora, de verdad. Y me contento que, bueno, que tomó esa decisión y que se vino a la parte de la docencia. Un poquito remontándonos a esa fase inicial, digamos, cuando usted arranca, ¿qué le motivó a estudiar computación? Mira, Si a se acuerda. computación, esa era una época muy difícil para mí. Nació mi hijo Alfredo, tenía que trabajar, tenía que estudiar, tenía que darle todo, no solamente el amor, sino techo, comida, todo al hijo. Y empecé a trabajar en la universidad. Por supuesto que eso me llevó a ciencia, porque tanto matemática como computación estaban dentro de esos dominios que a mí me gustaban. De hecho, yo cursé un semestre de matemáticas antes de entrar a computación. Y dije, voy a tomar esta carrera. Después pasé a trabajar en ciencia y se me facilitó más la vida, porque hacer las tres cosas, trabajar, estudiar y atender a un niño, no es nada fácil. Nada fácil. Incluso mi primer trabajo, que no está en ese currículo que tú leíste, fue de mantenimiento. Yo abría y cerraba las puertas de la escuela de comunicación, las aulas, las puertas. Ese era mi trabajo. Y era un trabajo que a mí me pareció excelente porque me permitía estudiar. Yo todo el tiempo que estaba ahí de 6 a 10 estaba estudiando. Entonces pasaron 2 años así, con este trabajo yo decía que era muy creativo porque me daba la puerta para estudiar. Y pasé a ciencia. En todo esto ya había, digamos, estaban en la universidad, sobre todo en ciencia, tratando de crear sistemas de control de estudios, ese tipo de cosas. Y digamos que por ahí comencé yo, por asignación de aula en la Facultad de Ciencias, mientras estaba estudiando. Entonces eso me permitió fácilmente pues, resolver ese problema y esos conflictos. Buenísimo, buenísimo. Gracias, profesora. Le pregunto si cuando arrancó tiene algún recuerdo acerca de sus materias preferidas, de por qué le gustaban más, de repente las materias que se le hicieron más difíciles, le dieron más trabajo. ¿Recuerda algo? En términos generales, uno se acuerda que el coco era así como estadística, ¿no? Pero en verdad que no tuve problemas. Yo fui primera de promoción, lo cual un poco dice que más o menos me gustaba. En cambio, lo que sí cambiaría en la pregunta es lo que recuerdo de las materias. Y una de las cosas que a mí me asombró y siempre me quedó muy, muy adentro era las características de los profesores. Por ejemplo, los profesores de matemáticas, teníamos en computación Carlos Domingo,
porque eran cursos muy, muy numerosos. Y ellos daban aquellos cursos con aquella, uno sentía que eran realmente unos maestros y atendían las consultas y daban revisión de pruebas. Y estoy hablando de un profesor con 300 alumnos, que generalmente se daba en los auditorios que se tenían prestados porque no teníamos en ese momento espacio físico. Eso en verdad que a mí me marcó, porque yo siempre he dicho, esos son héroes. Sobre todo porque fue una época que abrieron, no había cupo y era absolutamente libre. La carrera que uno escogía, ahí entraba. Y después vino la exclusión, pero creo que fue una política acertada cuando abre, porque habían problemas antes, se abrió en primaria, después de la dictadura, estoy hablando exactamente en los 60, 70. Después abrieron el bachillerato, después abrieron la universidad. Y después trataron de ir más hacia la parte de la calidad, pero ahí creo que se les pasó la parte de la exclusión, que después, con los movimientos estudiantiles y todo eso, se volvió a plantear de nuevo algo parecido, ya en la década, ahorita en el 2000, pero ahí se olvidó que si ya tenías algo con calidad, lo tenías que alimentar también. Que eran las universidades que tenían, digamos, un alto nivel de producción intelectual, científica. Importante eso. Correcto, correcto. Veo que mencionó el nombre del profesor Domingo. ¿Tiene alguna otra anécdota que quisiera compartir de su época como estudiante, de sus profesores, de repente cómo la influenciaron, cómo la impactaron? ¿Cuáles eran sus preferidos de repente? Domingo, Carlos Domingo. Carlos Domingo es de los que llegan de Argentina. Primero vino un grupo argentino, después vino un grupo de uruguayos y chilenos. Y Carlos Domingo era una personalidad muy controversial, era un tipo muy irreverente, muy crítico. Él decía que el papel de él era enseñar a aprender. Y entonces sacaba una cantidad de guías basadas en muñequitos, y además, como era muy pequeño, él se montaba en un escritorio y ahí daba sus clases, porque eran 200 estudiantes, algo así, y todo el mundo, era una clase magistral increíble. Después lo reencuentro en una electiva de modelo, su área era modelo matemático, donde entrando él dice, bueno, el que quiera aprender, se queda. Y el que quiera solamente una nota, me lo dice y se la pongo. Supiera que alguien nos dijo esa misma historia. ¿Quién fue? ¿Fermín? Creo que fue la profesora Metzner. La profesora Creo que fue Metzner, ella, sí. Por supuesto que nadie se atrevió, y los que no quisieron seguir no vinieron más. Pero era este tipo de persona. Él decía, esto tiene que ser grato, porque aprender es grato. El que no aprende en una semana perdió una semana de su vida. Era realmente alguien muy particular. Muy particular. A esa me quería referir. No, me lo imagino. Y me imagino que que habrá sido una persona, un profesor, como llaman los americanos, que le gustaba pensar outside the box, ver las cosas, digamos, desde ángulos muy particulares y creativos, ¿no? Porque eso, por ejemplo, para decir eso al comienzo de una clase es bastante no estándar, ¿no? Eso está fuera de cualquier caja. Sí. Para empezar. Sí. Oye, qué bueno, profesora, muchas gracias por por esos cuentos. Una pregunta que le queríamos hacer: ¿cómo hacía usted vida universitaria en esa época? Por ejemplo, ¿qué actividades o qué sitios frecuentaba más en la facultad o en la escuela o quizás en la universidad? Mira, en realidad, trabajando, estudiando y con un niño, era muy difícil participar en esa actividad.
Yo diría que la participación mía fue más que todo porque situándose uno en el contexto, recuérdense que esa fue una época de mucha agitación estudiantil, tenemos el Mayo francés, que tuvo repercusión a todo el mundo, tenemos en la facultad el movimiento de renovación, que también fue sumamente importante, y un poco allí, y porque estaba en el mismo medio también de trabajo en la universidad, ahí tenía pues ese tipo de participación. Ya, ya. Ok, sí, tiene sentido. Le pregunto porque, bueno, siempre había gente que no, yo me la pasaba en las parrilleras o yo iba más bien al centro de estudiantes o tierra de nadie, pero Sí. sí, se entiende. Esa es una O como en actividad tu de caso, la vida, Daniel. yo creo que es una de las más enriquecedoras. La universidad. Correcto. ¿Qué ibas a decir, Fermín? Como en tu caso, Daniel, que te la pasabas en el Ampere todo el tiempo ahí jugando cartas y cosas. Jugando truco, no, yo no, no era de lo que se la pasaba jugando truco. Muchas gracias, profe. Y dígame una preguntita, ¿usted fue preparadora de alguna materia? No, No, ok. no, es que si me trabajaba, Sí, era, era complicado. sí. Le iba a preguntar además si había participado en alguna actividad cultural o deportiva de la escuela, o de la universidad, pero me imagino que la respuesta probablemente sea la misma, Sí, dada su... era más que todo la participación en esta actividad política que había para dónde va la universidad, de qué es lo que tenemos, cómo debe ser la didáctica, la pedagogía, todo eso que tuvo cuestionado en esa época. Mm, ya, muchas gracias, muchas gracias. Sí, a ver, Fermín, ¿tienes alguna otras preguntas que quieras? Tengo curiosidad, profesor. Usted mencionó un movimiento que ahora mismo no recuerdo, era una de las cosas que estaba ocurriendo en la facultad. ¿Cómo fue que lo Renovación, llamó? movimiento La de renovación. renovación. En pocas palabras, ¿en qué consistía eso y de qué se trataba? Bueno, veníamos del contexto que hay que ubicarlo, porque fíjate que si uno en muchas cosas que cuentan no da el contexto, no, es difícil comprender. Claro, Se había salido pues de la dictadura, en el mismo 58 se crea la Facultad de Ciencias. Cuando se crea algo y dentro de esa efervescencia era un caldo de cultivo para toda esa discusión de qué vamos a aprender, qué vamos a hacer, para qué estos estudios, qué resolvemos, cómo se enseña. Todo eso estaba cuestionado. Era un movimiento bien, bien interesante. Y creo que en la universidad, la Facultad de Ciencias fue una de las que lideró, porque era un movimiento no solo de la Facultad de Ciencias, era un movimiento de las distintas facultades, un movimiento que también se llevó a las universidades del país y que incluso ese referente, que era el Mayo francés, fue el movimiento más importante que se tuvo en ese siglo de que incluso llegó a impactar a otros sectores de la sociedad misma. Y hubo el movimiento de los hippies y todo aquello que en aquella época hubo. perfecto. Muchísimas gracias por el contexto. Sí, me imagino que una época súper, súper interesante de mucha introspección y filosofía de todo, pues de lo que se quería hacer y cómo se quería hacer y todo. Interesantísimo, sí. Era una época de romper paradigmas. Correcto, Así es. correcto, sí. Bien, bien interesante. Eh, digamos, en términos de los laboratorios y los centros de investigación, entendemos que según la hoja de vida, fue cofundadora, coordinadora del Centro ISIS, del Centro de Métodos Formales. ¿Qué recuerda de cómo se formaron, digamos, esos centros? ¿Qué nos puede contar de ese proceso? ¿Qué tanto cuesta? ¿Qué cosas tienen que alinearse para que se dé eso? Y obviamente de su impacto y la importancia en la escuela. Fíjate, en el desarrollo de la escuela, si uno quiere ubicar los hitos, los puntos donde uno habla de un antes y un después, uno encuentra que han sido al menos
de los 5 cambios de pensum desde el 68, que fue el primero, hasta ahorita, 3 fueron realmente de eso, de un antes y un después, que tuvo incluso importancia nacional y pasamos a hacer referencia. Pero también, no solo los cambios de pensum, sino cosas que se comienzan a relacionar, que son los cambios de pensum, pero ellos se nutren, impactan en qué, en la investigación y en la creación de los centros de investigación, pero además también después en el posgrado, que se crea un posgrado, es decir, es todo un proceso. Ahora, esta es una escuela que si bien la facultad se crea en el 58, es en el 68 que se crea la Escuela de Computación. Y va a ser en esos años todo un proceso de mucha discusión que generaba muchas contradicciones porque los estudiantes en el país querían estudiar computación. No había suficientes profesores, no habían profesores con mucha formación. Entonces, una de las cosas que converge es el encuentro de un grupo de jóvenes profesores que quieren cambiar todo eso y que quieren cambiar además algo que se entiende históricamente, y es que primero se crea con personas que trabajan mucho en el área de cálculo numérico y modelos matemáticos. Prácticamente era una carrera que cuando uno veía el primer PENSA y el segundo, no parecían de computación. Este grupo, que no tuvo nunca un nombre, pero que lo voy a llamar aquí el grupo emergente de profesores jóvenes y con mucho compromiso con la universidad, nos propusimos un plan a corto, mediano y largo plazo, que pasaba por asumir la dirección de la escuela y que tenía que ver con 3 puntos básicos. Era formar profesores, por lo tanto hacer una secuencia de que todo el mundo se iba a formar, sea afuera, sea en el país. Y ya están los nombres, estos salen y cuando van por la mitad salen estos, todo eso. Eso era uno. Segundo, cambiar el pensum, lo cual realmente se logró es en el 84, porque fue muy difícil, porque ¿qué hacíamos nosotros? Asesorarnos con los PENSA de la CM, ver qué daban en otros países, y sobre todo de los profesores que vinieron, habían 3 profesores que nos asesoraban mucho, muy bien formados. Yo no sé si ustedes lo conocieron, me llamaron, se llama Hugo Segovia, uno, otro Mauricio Milberg, y ellos nunca supieron que eran nuestros asesores, pero lo eran, porque realmente nos ayudaron muchísimo en ver qué se hacía. Y después decir, bueno, aquí no podemos esperar que los profesores estén formados, dominen estas materias, van a aprender con los estudiantes. Tan es así que una vez que ese pensum se aprueba, imagínense, había materias que nunca habían existido: comunicación de datos, sistemas operativos, organización de lenguaje, base de datos, todas esas materias, eso no existía nada, ¿no? Entonces había que tomar, partiendo, digamos, de este grupo comprometido, de decir, bueno, aquí cada uno se tiene que responsabilizar de esto, de esto. Amelia Soriano y yo, sin nuestra formación, como mucho era modelo matemático, ese tipo de cosas, empezamos a formarnos y a estudiar, y hicimos la maestría en teoría de la computación, lenguajes formales, metodología, programación, todo ese tipo de cosas que después desemboca en ingeniería de software. Y aquello era, bueno, apuñaleándonos junto con los estudiantes. Pero si no, no hubiéramos hecho cambios. Wow. Increíble, increíble. No, tú te imaginas, Daniel, que te diga, mira, vamos a arrancar una materia el semestre que viene, aquí está el librito y empieza a echarle pierna a dictar esa materia. Yo les veo la cara en este instante. Cuando a Julio Velasco le dije, sistema operativo va a dar usted, estudie. A Francisco Vera, arquitectura de computador va usted, estudie. A Eva Rodríguez, base de datos, que eso no se veía tampoco, nada de eso. Estudie. Pero, y usted forma su grupo y estudia, claro,
teníamos su grupo. Eso fue realmente, yo creo que algo muy inédito. Sí. Dentro de que todo el mundo piensa que cuando se cambia un pensum atrás hay un poco de sabio. Nosotros lo que teníamos era la perspectiva. Teníamos la perspectiva de hacia dónde ir y que veíamos que aquello de computación solo tenía el nombre de licenciatura de computación. Por supuesto, ahí se mantenía cálculo y modelo, que eran dos áreas y dos áreas muy importantes. Pero fíjate que yo pienso que esa decisión, que fue una decisión de grupo y que además, como no teníamos una escuela formada, no teníamos oposición, porque en las escuelas que están formadas esos grupos a veces son resistentes al cambio, y más mientras tienen más conocimiento, formación, son resistentes al cambio. Y la universidad, por su formación napoleónica, todo eso, es resistente al cambio. Yo siempre he dicho que la universidad compite con la iglesia. No puede ser. Compite en que cambiar algo es más difícil. Y los piensa, yo creo que en una de las cosas que no puede ser tan dogmático así, ¿verdad? Pero es que además pareciera que debería ser todo lo contrario, por ser la Sí. universidad, el pensamiento libre. El pensamiento Y más la computación, que es un campo que está evolucionando constantemente y rapidísimamente a velocidades vertiginosas. Hablando de años 70, de mitad de los años 70 hasta 85 que se crea, digamos, el primer pensum con ese, esto es computación. Sí. Mira, aquí está metodología de programación, sistema operativo, todo lo que les base de datos. No, fue una modernización, fue un salto cuántico en la modernización del pensum de la escuela, ¿no? Y además eso logró hacer porque ya teníamos la dirección de la escuela. En esa época yo era directora y no hubiera sido muy difícil, pero ya se tenía como, tenemos esto y adelante. Y después que toda la gente, todos los que contratábamos, de entrada comenzaban a estudiar o la maestría o, bueno, tenían privilegio de irse a hacer doctorado, los que ya estaban. Pero eso fue una cosa de un crecimiento así que cada año de repente empezaron a llegar 10 personas con doctorado, 20 personas con doctorado. ¿Sabes? Fue una cosa realmente interesante. Entonces, bueno, este es más o menos lo que... Correcto. No, es fascinante, de verdad. Fascinante la historia, profesora. Porque tú empezaste la pregunta por los grupos de investigación. Por los laboratorios y los centros de investigación, sí, de hecho quería tocar eso de nuevo. En la medida en que empezaron a regresar, empezaron a formar los grupos de investigación. Ya existían, por supuesto, cálculos y ya existía también modelos. Y una de las cosas que yo siempre me ha gustado reconocer es que los grupos que estaban formados, que eran esos dos, nunca se opusieron al cambio. Más bien ellos dijeron, nosotros no sabemos nada de lo que ustedes están hablando, pero seguimos en lo nuestro. No, esas son áreas válidas. ¿Ok? Entonces empezaron los grupos. Mira, cuando comienzan los grupos de investigación, el grupo de investigación era también casi como estudiar en grupo. Pero en lo que empiezan a llegar todos, aquello fue una curva, pero aquello fue realmente importante e interesante porque se comienza a formar ¿quién? El centro de computación gráfica, empiezan como laboratorio, después pasaban a centro. El de computación paralela y distribuida, el de base de datos, el de ingeniería de software, el de la core, que ese fue el más complicado porque era demasiado demandado eso profesional afuera. No duraba. Realmente nadie sabía. Imagínense cuando comenzó esto, que comenzaron las redes y la arquitectura de computadores y que eso terminó. Bueno, entonces toda esta primera camada de profesores, que era Ramiro, Esparragosa, estaban hasta llegar, digamos, a Germinal, toda una cantidad de profesores, Gabriel Roja, todo eso salieron muy pronto.
Y vino otra generación, creo que el principal exponente es Villapol, la profesora Villapol, y más o menos se, digamos, armó. Y los que estaban dentro de la escuela, que empezaron pues a crear sus propias redes y eso como el de investigación de operaciones, donde estaba Eliezer Correa, que se llamaba IOMA, ellos aprendieron por su cuenta y montaron redes y montaron todo lo que había que hacer, pues juntamente con la gente que sabía algo del sistema operativo, porque llegaron las estaciones de trabajo con Unix. Eso era todo, porque lo que tú dices es cierto, la rapidez del proceso. Casi que lo ahogaba a uno, o ahogó a muchos. Wow. Pero Y también una de las cosas que me llaman la atención y es un testamento pues a la disponibilidad, al compromiso, a la flexibilidad, a la versatilidad de los profesores de la época para, digamos, abrazar ese cambio y empujar, porque no es fácil, o sea, uno lo dice así como que, pero no, eso requiere cierto tipo de disposición y de capacidad también de decir, ¿sabes qué? Sí, yo me voy a especializar, me voy a empapar de esta área que es nueva, que no es la mía. Es En fin, entrepreneurial, es emprendedor. Sí. es emprendedor, sí, de verdad que sí. Fascinante, profesora. Cuéntenos un poquito si se acuerda de algunos proyectos en particular del Centro ISIS, del Centro de Métodos Formales, del ambiente de los laboratorios. vamos, esa es otra parte que es interesante, porque también cuando nosotros empezamos a que la gente comenzaba a llegar, oye, sentíamos que no tenía espacio físico adecuado para desarrollar el trabajo. Lo que en aquella época teníamos era un galpón, no sé si lo recuerdan, que yo creo que se debe haber parecido al retén de Capri, periódico. También es así que soportarlo. Entonces yo pedí que me dieran la última celda pegada al estacionamiento, que al frente quedaba matemática. Entonces el problema de espacio para trabajar se resolvió justamente porque los grupos se comenzaron a reunir y a crear proyectos. Y particularmente hubo un proyecto donde estaba ingeniería de software, computación gráfica, el de Jesús Zambrano, enseñanza asistida por computador, y se metió al CONICIT, sí, en esa época era CONICIT, y lo aprobaron, pero además se internacionalizó, entró en la Universidad de París, se aprobó por allá, se aprobó por aquí, y con eso nos dio, mira, para hacer una construcción tipo Pompidou en París, para hacer, tener toda la tecnología de punta, contratar viajes, porque había que trabajar conjuntamente, y además porque ese proyecto cada año creo lo evaluaban, y si iba bien lo prorrogaban, y si no lo cortaban. Entonces ahí todo el mundo se fajó, pero la facultad nos dio un galpón que estaba abandonado, que fue el que ustedes conocieron, donde estaba computación gráfica, y bueno, ahí se hizo eso, y eso se hizo de la baja. Yo me acuerdo que había un comité que estaba formada por Francis Lozario, tremenda investigadora, que estaba formada por Jesús Zambrano, y estaba formada también por Omar. Bueno, yo creo que ellos se convirtieron también en bueno, no, porque no es el control, diseñadores pues de construcción, parecido a los arquitectos, porque vivían metidos en eso, sobre todo Omaira, ustedes saben cómo es Omaira, y esto no es así, si no es así, y esto me lo cambia, y además en esto para ver cuánto les costó, no, porque se ha podido economizar 3 bolívares, y si lo hubiera hecho de esta forma. Wow. Pero fue increíble, en verdad. Esto, por supuesto, se expandió como ejemplo, y en ese momento estaba en la dirección de la escuela Amelia Soriano, que fue la que transformó la otra parte.
donde después entraron pues sistemas paralelos y distribuidos, el cálculo numérico, que ellos tuvieron también un proyecto que le aprobaron, base de datos, y bueno, la escuela se transformó de tal manera que todos los profesores de la facultad venían a ver lo que habíamos hecho, porque eran unas construcciones muy altas, muy limpias, muy claras, donde teníamos incluso una cocina, donde teníamos para un pequeño comedor, donde teníamos para descansar, donde teníamos una especie de recibo, donde teníamos arriba la sala de computadora. Y eso era así, pero así de estudiante. Es decir, el estudiante de esa época, el buen estudiante, lo único que hacía cuando terminaba, que iba a terminar, era correr para cualquiera de estos laboratorios. Porque realmente era un ambiente increíble. Se generó además unas relaciones. Esos estudiantes, esos, en realidad donde nos vemos, aquellos un cariño, un afecto, y ahí se pudieron generar algo que es muy importante en las organizaciones, que son relaciones de afecto. Y aquellos muchachos que trabajan hasta tarde, llegan temprano, realmente fue todo muy bonito. Entonces, eso a su vez tiene impacto en que comienzas a producir más, a tener más producción de artículos, empiezas a verte ver igual en términos internacionales, que incluso aquí realizamos en el IDEA unos eventos internacionales. Y en eso, bueno, la profesora Francis fue impresionantemente buena investigadora, buena gerente y muy persistente, ¿no? Los demás grupos, algunos, digamos, se pegaron con otros. Por ejemplo, el de inteligencia artificial era un grupo que estaba en un centro, pero al final terminó con nosotros. Habían algunos problemas, pero al final terminó allí donde estaba Esmeralda, un grupo sumamente interesante. Y que teníamos una en general la gente habla de esa época como la época de oro de la escuela, que fue entre 85, 2005, con sus extensiones, pero siempre dentro de un proceso donde además eso conllevó a crear el pensum del 2005, que también fue súper controversial, que también fue referente nacional, y que además hubo mucha discusión, porque ahí fue cuando yo creo que el centro de la discusión, lo veo ahorita más claramente que aquel momento, era el crear una carrera muy flexible que permitiera adecuarse a los cambios que iban a ser muy rápido y que a lo mejor nosotros necesitábamos sacar, mira, 50 estudiantes que tuvieran tal área, vamos a suponer enseñanza CIPIA por computadora. Pero después a lo mejor no es esa, sino tenemos que crear y contratar y formar 50 estudiantes que estén en tal otra área. Bueno, eso lo permitió este plan. Por eso es que se ha mantenido, aunque yo creo que requiere cambio. Pero, creo no, estoy seguro que requiere cambio. Pero fue sumamente importante porque además le daba la libertad al estudiante. Es decir, era la discusión entre el profesor que decía, yo soy quien digo qué es lo que tienes que saber tú, o yo soy quien digo cuál es la base para que tú elijas lo que tú quieres saber. Y si no te interesa tal materia o tal área, bueno, tienes otra. Y eso fue un éxito porque muchos profesores que estaban represados se pudieron graduar. Sí, me preguntaba, usted mencionó el tema del cambio de pensum, que por supuesto eso es un tema, digamos, en su propio derecho, digamos, es un tema en sí. Pero me pregunto, ¿qué motivó? ¿Cuáles fueron las señales que ustedes tomaron en cuenta para decir, ok, hay que cambiar el pensum de una manera fundamental? ¿Qué se sentía? ¿Cuál era la razón primordial para, digamos, ejercer esos cambios, que son grandes y son tan difíciles, ¿no? Hay dos momentos, el del 85 y el del 2004, ¿no?
En uno era que nosotros veíamos que se daba en otras universidades y lo que se daba en la escuela era nada, pero ni parecido. Uh-huh. Y ahí fue cuando entraron todas estas materias que te hablé anteriormente. Pero después, en el segundo, que es el 2005, era que se estaba produciendo demasiado conocimiento, demasiadas áreas, y no podíamos crear una carrera de 10 años o de 8 años, porque más bien la tendencia que hay en todas partes es que las carreras universitarias sean de 4 años y que tengas después maestría, doctorado e incluso especialización. Uh-huh. Esa era la tendencia. Entonces teníamos, al hacer eso, venía aquello que fue tan trágico que tenías que eliminar materia y tenías que colocar materia y después tenías que darle al estudiante entonces, porque ya estaba grandecito, ya está a la mitad de la carrera, que te gusta y que vas a tomar. Eso fue prácticamente la motivación. No, es una parte tan fundamental, ¿no? Y una de las cosas que estoy pensando es cuál habrá sido el criterio para decir, ¿sabes qué? Esta materia hay que eliminarla para darle paso a esta otra. Bueno, fíjate, nosotros, un grupo teníamos la idea de que ahí había un área que era investigación, operaciones, estadística, modelos matemáticos, que podíamos darnos, pero un lujo, si creábamos una maestría que iba a ser referente latinoamericano. Y donde además podían llegar estudiantes de computación, estudiantes de física, estudiantes de ingeniería y estudiantes de matemáticas. ¿Tú te imaginas eso? Que además era requerido por la industria petrolera, que era requerido. Realmente entonces dijimos, esto puede ser, porque este mismo problema lo tuvieron también en otras partes del mundo. ¿Cuál es el conocimiento que debe estar y cuál es el otro que debe ser especializado y que lo toma el que le guste? Claro. Entonces, esta fue, digamos, la razón. Porque, por ejemplo, metodología de programación requiere todo el mundo. Pero a lo mejor investigación de operaciones, que además se da también en ingeniería, lo requiere alguien y el nuestro va premiado porque tiene su formación básica en computación. Lo otro no. Fíjense que ahorita hay una discusión de que van a desaparecer los programadores. Yo quisiera saber que alguien me diga de lo que piensan eso, cómo cree que se puede generar lo que permite todas las aplicaciones de inteligencia artificial, pues, todas. Allá está atrás, no es Dios, porque Dios no estudió computación. Uh-huh. Entonces, lo que va a haber es un cambio de actitud. Probablemente la programación vaya a ser más compleja. ¿Por qué? Porque en la inteligencia artificial tú no puedes dejar nada al libre arbitrio, sino que tú tienes aquí la línea del algoritmo principal, la línea principal del algoritmo. Pero en este punto, tú tienes, llegamos aquí, pero si tal cosa, pasa esto. Si hay un error, pasa esto. Si hay tal cosa, pasa esto. Y el pasa esto es que tienes que tener, porque el robot o quien sea, estas cosas, tienen que saber cómo decidir. Entonces tienen que considerar todo. Yo creo que hubo una época que se puso muy de moda la metodología de desarrollo del software basada en riesgo. Esa metodología hay que volverla a retomar. Realmente hay que retomarla. Porque sirve para todo, porque así sea simple, a ti te gusta un programa robusto que ante cualquier situación excepcional se comporte bien y no que te deje guindando así como ahorita, sí, que parecía que se iba a ver el luz. Programación defensiva, sí. Pero es verdad, lo que van a ver son quizás esas nuevas cualidades, van a requerir una buena base del área hacia donde va la ingeniería, la inteligencia artificial. Es decir, si son cuestiones de cálculo de simetría, va a tener que tener una buena base matemática. Pero si es una cuestión de bioingeniería y una de cosas, vas a tener que aprender algo de eso. Es decir, el mundo que viene es bien distinto en términos de lo.
de cómo las universidades lo deben afrontar. Sí. Y en ese último punto que usted dijo acerca de programación defensiva o programación orientada a riesgo, ¿no? Basada en riesgo, en excepciones. Sí. Creo que era en excepciones la palabra. Yo me acuerdo hace muchos años eso, digamos, el énfasis eran optimización, funciones o habían otras características, pero hoy en día en el mundo en el cual vivimos, digamos, una de las primeras, o quizás la primera consideración que uno tiene que tener cuando hace un modelo de programación es cómo va a ser esto abusado, cómo la gente va a tomar esto y lo va a abusar y lo va a pervertir y lo va a explotar y es lo primero que uno se le tiene que venir a la mente. Tocaste algo fundamental. Fíjate, como esos sistemas son sistemas muy poderosos, ¿sabes lo que es dejarle las decisiones a una cosa? Ajá. El problema de la usabilidad es central. Es decir, que realmente se ha hecho de tal forma que quien lo vaya a usar no se equivoque, no se confunda, diga, pero qué cosa tan maravillosa. Y esto es una de las cosas que por lo menos en este país nunca se ha tomado en cuenta. Y en la misma escuela fue toda una lucha, decir, mira, ¿cuál es el cambio fundamental del 85? El proceso de sociabilización de la informática, que ahora todo el mundo la usa, y se crea además un gran computista, pero está haciendo uso de lo que le hacen los computistas para que él pueda resolver su trabajo. Eso no es una cosa de colores ni nada de eso, es un problema de interacción del humano y el computador. Y es una interacción que debe ser muy clara, ¿no? Pero el problema es cuando tú haces un programa que es para dirigir remoto una operación del corazón. Está difícil, lo veo muy... El problema de confianza es un problema difícil de resolver ahí. Ya existe, pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Un sistema que sea tan robusto que realmente si hay un problema, tome la dirección un humano, si él no la puede tomar. Pero eso es todo, pues un área que viene que uno no sabe, que va a ser muy peligrosa para el ser humano, pero puede tener unas ventajas increíbles, como por ejemplo, las enfermedades tendrán cura. Pero bueno, ahí dejamos eso entre puntos suspensivos. Sí, no, la conversación está muy buena. ¿Cómo veía eso? Y dijo, no, yo no me atrevo a decir.